La mayoría de las personas cree que toma decisiones por sí misma, cree que elige lo que quiere, que dice sí o no porque lo siente así, que actúa desde la lógica o desde su personalidad. Pero la verdad es mucho más incómoda y mucho más poderosa. Casi todas las decisiones humanas están influenciadas antes de que la persona sea consciente de ello. No por maldad, no por debilidad, sino porque así funciona la mente. La influencia no empieza cuando hablas, empieza mucho antes. Empieza en lo que transmites sin darte cuenta, en tu calma o en tu prisa, en tu presencia o en tu necesidad, en tu silencio o en tu ansiedad por convencer. Por eso, las personas que más influyen no suelen ser las que más hablan, sino las que menos necesitan hacerlo. Si alguna vez has sentido que alguien te ganaba sin presionarte, que aceptabas algo sin sentirte forzado, que confiabas en alguien sin saber muy bien por qué, ahí estaba actuando la influencia silenciosa. No hubo trucos, no hubo manipulación. Hubo algo más profundo, coherencia interna proyectada hacia afuera. La influencia real no se impone, se irradia. Y aquí aparece la primera verdad que lo cambia todo. Las personas no siguen argumentos, siguen estados emocionales. No compran ideas, compran sensaciones. No confían en palabras, confían en cómo se sienten contigo. Por eso puedes tener la razón y aún así no influir. Y por eso alguien con pocas palabras puede mover voluntades enteras. La mente humana está diseñada para leer señales invisibles. Tono, ritmo, postura, pausa, mirada, seguridad emocional. Todo eso se procesa antes de que el contenido racional tenga tiempo de entrar. Cuando entiendes esto, dejas de intentar convencer y empiezas a crear el contexto donde la otra persona se convence sola. La influencia más poderosa es la que no despierta resistencia. Y la resistencia aparece cuando la otra persona siente que intentas cambiarla. Por eso, una de las claves más profundas de la influencia es no necesitar el resultado. Cuando necesitas que el otro diga que sí, tu cuerpo lo transmite. Tu voz se tensa, tu lenguaje se acelera, tu energía se vuelve demandante. Y la mente del otro, incluso sin saberlo, se defiende, no contra ti, contra la presión. Cuando no necesitas, cuando estás tranquilo, cuando aceptarías cualquiera de las respuestas, ocurre algo curioso. La otra persona baja la guardia porque no siente amenaza, no siente invasión, no siente urgencia, siente espacio. Y en el espacio, la mente se abre. La influencia nace del espacio, no del empuje. Observa esto en tu vida diaria. Cuando alguien insiste demasiado, aunque tenga razón, algo dentro de ti se cierra. Cuando alguien te habla con calma, sin urgencia, sin expectativa visible, te quedas más tiempo escuchando. No es casualidad. Es biología emocional. Y aquí hay una regla silenciosa que muy pocos dominan. Quien controla su estado interno influye en el externo. Si tú estás centrado, estable, presente, la otra persona tiende a ajustarse a tu ritmo. Si tú estás nervioso, reactivo, ansioso, la otra persona también se altera o se protege.
Por eso, la influencia empieza contigo, no con técnicas, no con frases, contigo. Otra verdad incómoda. Las personas confían más en quien no intenta agradarles que en quien se esfuerza demasiado por caer bien. El exceso de simpatía se percibe como inseguridad. La calma firme se percibe como autoridad. No autoritarismo. Autoridad natural. Esa que no necesita imponerse porque se siente. La mente humana busca figuras estables, figuras que no se desmoronan, figuras que no reaccionan exageradamente, figuras que no cambian de postura con cada estímulo. Cuando te conviertes en esa figura, aunque sea en una conversación pequeña, empiezas a influir sin darte cuenta. Baile. Y aquí aparece otra clave poderosa. El silencio. El silencio no es vacío. Es tensión controlada. Cuando callas en el momento correcto, obligas a la otra mente a completarte, a proyectar, a interpretarte. Y la mente siempre proyecta desde sí misma. Por eso, el silencio bien usado hace que la otra persona revele más de lo que planeaba. No porque la manipules, sino porque le das espacio para hablar. Hablar menos y escuchar más no es pasividad. Es estrategia profunda. La influencia silenciosa también se basa en algo muy humano, el deseo de coherencia. Las personas quieren sentirse coherentes consigo mismas. No les gusta contradecir lo que ya han dicho. Por eso, cuando alguien afirma algo en voz alta, aunque sea pequeño, tenderá a comportarse de acuerdo con ello después. No porque tú lo fuerces, sino porque su mente busca congruencia. Cuando entiendes esto, dejas de pedir grandes compromisos y empiezas por pequeños acuerdos internos. Preguntas suaves. Decisiones mínimas. Y poco a poco, la persona se mueve en la dirección que ella misma va marcando. La influencia no empuja. Y ahora, algo fundamental. Influir no es dominar. Cuando alineas lo que tú propones con lo que el otro ya valora, la resistencia desaparece. Nadie quiere sentirse manipulado, pero todos quieren sentirse comprendidos. Cuando alguien siente que lo entiendes, baja las defensas. Y cuando baja las defensas, la influencia fluye. Por eso, escuchar no es cortesía, es información. Y la información es poder silencioso. Y ahora entra una parte que mucha gente siente pero casi nadie sabe explicar. Hay personas que, sin levantar la voz, sin amenazar, sin insistir, consiguen que los demás hagan cosas. Y otros, por más que hablen, por más que argumenten, por más que se justifiquen, no logran ni que los tomen en serio. Lo que cambia no es la técnica. Lo que cambia es el marco mental desde el que ocurre la conversación. Porque toda interacción humana tiene un marco invisible. ¿Quién lidera el ritmo? ¿Quién marca el tono? ¿Quién define qué es importante? ¿Quién se justifica y quién no? Y aquí va una verdad fuerte. La mayoría pierde influencia porque entra a las conversaciones pidiendo permiso con su postura, con sus palabras, con su energía. Y cuando pides permiso, entregas el marco. La influencia silenciosa empieza cuando tú decides
que no necesitas rogar por tu lugar, lo ocupas con calma. Y esto es lo que mucha gente quería en comentarios, aunque lo haya pedido con otra palabra. Quieren saber cómo dejar de ser el que siempre cede, el que siempre explica de más, el que siempre termina diciendo da igual, el que siempre acaba haciendo lo que el otro quería. Quieren aprender a no ser llevado por la corriente. Quieren aprender a sostenerse. Eso no se logra controlando a nadie. Se logra controlando tu posición interna. Por ejemplo, hay una forma muy común en la que la gente pierde poder. Responde demasiado rápido. Cuando respondes rápido, no porque estés seguro, sino porque estás nervioso, tu mente entra en modo reacción. Y en modo reacción, el otro marca el ritmo. El que marca el ritmo, marca la conversación. Entonces, la primera herramienta práctica es esta. Aprende a pausar. Como dominio emocional. Una pausa de un segundo cambia todo, porque demuestra que no te empuja la ansiedad. Demuestra que estás eligiendo. Y cuando eliges, te vuelves más sólido. La mayoría habla como si estuviera defendiendo su existencia. La persona con influencia habla como si tuviera tiempo. Y aquí hay algo aún más potente. La gente siente autoridad en quien no se explica demasiado. No porque sea arrogante, sino porque está claro por dentro. Cuando tú justificas cada decisión, la otra mente interpreta que tu decisión es negociable. Cuando tú afirmas con calma, la otra mente entiende que hay firmeza. No hace falta decir ¿por qué? Todo el tiempo. A veces basta con decir esto es lo que voy a hacer. Y ya. Otra clave. La emoción decide antes que la lógica. Si tú estás alterado y tratas de convencer con palabras bonitas, no va a funcionar. Porque la emoción ya está contaminando el mensaje. Por eso, antes de intentar influir, aprende a regular tu estado. Si estás reactivo, respira. Baja el volumen interno. Vuelve a tu centro. Y luego habla. La influencia no es una pelea, es una transmisión. Y ahora vamos a un punto que mucha gente no quiere admitir. El miedo a perder aprobación te convierte en alguien influenciable. Porque cuando tú necesitas caer bien, tu sí no es un sí, es una estrategia. Y cuando tu sí es una estrategia, tú no desaparece. Y si tú no desaparece, la gente lo nota y empieza a empujarte. No siempre por maldad. A veces porque tu energía lo permite. Por eso, una de las habilidades más importantes es aprender a decir no, sin agresión, sin excusas largas, sin culpa, un no limpio. Corto. Tranquilo, no puedo. No me conviene. No voy a hacerlo. Y silencio. Ese silencio, después del no, es una prueba de poder interno. Porque mucha gente dice no y luego se apresura a justificarlo, a suavizarlo, a pedir perdón. La influencia silenciosa también es saber sostener tus límites sin explicarlos como si fueran un crimen. Y aquí viene algo que a quien lo pidió en comentarios le va a quedar clarísimo. Si tú quieres mover una situación a tu favor, no necesitas presionar a la otra persona. Necesitas hacer que la otra persona se sienta segura mientras tú mantienes firme tu posición. Eso es lo que funciona en ventas, en relaciones, en negociaciones, en cualquier conversación importante. Cuando la otra persona
se siente atacada, se defiende. Cuando se siente segura, se abre. Y cuando se abre, escucha. Y cuando escucha, cambia. Por eso, una herramienta brutal es empezar por validar sin rendirte. Validar no es ceder. Validar es reconocer la experiencia del otro. Entiendo lo que dices. Entiendo que lo veas así. Y después de validar, sostener. Y aún así, esto es lo que yo elijo. Esa combinación desarma conflictos. Porque el otro se siente escuchado, pero también siente que tú estás firme. Primero, otra técnica de influencia limpia es hacer preguntas en lugar de dar órdenes. La mente humana odia que le digan qué hacer, pero ama descubrir por sí misma. Entonces, cuando quieres guiar una conversación, pregunta, ¿qué es lo que realmente quieres conseguir con esto? ¿Qué te preocupa de verdad? ¿Qué pasaría si lo hicieras de otra forma? Preguntas así no atacan, abren. Y cuando abres, entras. La pregunta correcta tiene más poder que el discurso perfecto. Y ahora, una parte que muy pocos dominan. La energía de escasez. Cuando tú transmites necesidad, la otra persona lo huele. Cuando tú transmites calma, la otra persona te respeta más. Por eso, si quieres influir, aprende a no actuar desde desesperación. Si estás desesperado por una respuesta, por un sí, por una aceptación, la influencia se rompe, porque la otra mente se siente presionada. Y cuando se siente presionada, se cierra. La influencia verdadera nace cuando tú puedes perder y aún así seguir entero. Cátedral D. Y aquí entramos en lo que dije antes. Construir una huella mental. Hay personas que influyen, incluso cuando ya no están presentes. ¿Por qué? Porque dejaron algo en la mente del otro. Una sensación, una idea, una pregunta, una imagen. Y la mente humana vive de imágenes. Una frase bien colocada puede quedarse dando vueltas días. Una pregunta bien hecha puede cambiar una decisión semanas después. ¿Por qué? Di una cosa que pese. Y esa es otra clave. La mente recuerda lo simple, lo emocional, lo breve. Boh. Por eso, en vez de hablar en párrafos, aprende a hablar en sentencias tranquilas. Frases cortas, con pausa. Esto es importante. Pausa o porque aquí te estás jurando algo. Pausa. Y lo sabes, esa forma de hablar no es actuación, es claridad. Porque si no sabes proteger tu mente, siempre estarás a merced del carácter de otros. Y esa es una de las tragedias silenciosas de mucha gente. No es que no tenga fuerza, es que vive rodeada de estímulos y personas que la desordenan por dentro. Y como no sabe volver a su centro, termina tomando decisiones que no le convienen, diciendo sí cuando quería decir no, dudando de sí misma por comentarios pequeños y perdiendo energía en batallas que ni siquiera le pertenecen. La primera protección real es reconocer una verdad incómoda. No todas las personas conversan para entender. Algunas conversan para dominar el marco, para empujarte, para confundirte, para hacerte justificarte, para obligarte a demostrar, para meterte prisa, para sacarte de tu calma. Y esto puede pasar en pareja, en familia, en amistades, en trabajo, no siempre con mala intención consciente, pero sí con un patrón. Y si tú eres una persona sensible, educada o con tendencia a querer evitar conflicto,
Eres el objetivo perfecto, porque reaccionas, porque explicas, porque cedes, porque intentas arreglar el ambiente. Y así, poco a poco, pierdes terreno. Por eso necesitas aprender a reconocer señales. Una de las más claras: cuando alguien te hace sentir que tienes que responder ya. Urgencia. Prisa. Pris. Dime ahora. Decide ya. Si me quisieras, lo harías. Si fueras bueno, aceptarías. Esa urgencia no siempre es real. Muchas veces es una forma de romper tu claridad. Porque si piensas, eliges. Si eliges, controlas tu vida. Entonces te empujan para que no pienses. En tu defensa es simple: bajar el ritmo. Déjame pensarlo. Te respondo después. Ahora no lo decido. Sin explicar. Porque si explicas mucho, abres puertas a discusión. No tienes que debatir tu derecho a pensar. Otra señal: cuando alguien cambia el tema para no responder lo que tú preguntaste. Tú preguntas algo claro y la persona gira la conversación a otra cosa. A tu tono, a tu pasado, a tu forma de decirlo. Eso es una forma de escapar del punto central. Y si tú lo sigues, pierdes el marco. Entonces aprende a regresar con calma. Podemos hablar de eso luego. Ahora quiero responder esto. Y repites, sin enfado, sin drama. Solo firmeza. Ah. Bo. Otra forma de desordenarte es la culpa. La culpa es un arma muy común en conversaciones difíciles. No hace falta que la otra persona sea malvada. A veces, simplemente aprendió que con culpa obtienes síes. Después de todo lo que hice por ti, si fueras buena persona, me estás fallando. Cuando escuches eso, no entres en defensa emocional. No te apresures a demostrar que eres bueno, porque si entras ahí, ya perdiste. La culpa te pone en el rol de acusado. Y desde acusado, no decides, te justificas. Tu respuesta es recuperar el marco. Entiendo que te sientas así, pero no voy a decidir desde culpa. Esa frase es una pared limpia. Y después, silencio. Porque el silencio es donde se ve si el otro quiere hablar o quiere presionar. Otra señal: la confusión. Hay personas que hablan mucho, mezclan temas, saltan de un punto a otro, te llenan de información, te hacen perder el hilo. Y al final tú terminas dudando de ti, no porque estés equivocado, sino porque te saturaron. Y una mente blanda cede. La solución es simplificar. Vamos a una cosa a la vez. Esto es lo que estamos hablando. Responde esto primero. Y si no lo hacen, cortas el intercambio. No porque seas cruel, sino porque tu paz vale más que un debate circular. Proteger tu mente incluye saber cuándo parar. Y ahora algo profundo. La influencia ajena entra más fácil cuando tú estás vacío de estructura. Cuando duermes mal, cuando estás cansado, cuando estás emocionalmente hambriento, cuando no tienes dirección. Por eso, tu protección no es solo verbal.
es de vida. Descanso, rutina, claridad, límites, propósito. La gente con estructura interna es más difícil de empujar, porque no está buscando aprobación, está construyendo su camino. Y aquí hay un punto que te convierte en alguien muy difícil de mover. Aprender a tolerar que el otro se incomode. Mucha gente cede no porque quiera, sino porque no soporta la incomodidad del otro. Ve al otro enfadado, triste o molesto, y entra en pánico, como si fuera su culpa arreglarlo. Pero si cada vez que alguien se incomoda, tú cambias tu decisión, entonces cualquiera puede dirigir tu vida. La libertad llega cuando entiendes. El otro puede incomodarse y tú puedes seguir firme. Eso no es frialdad, es madurez. Y ahora, en vez de enfocarnos solo en defensa, vamos a subir al siguiente nivel. ¿Cómo construir una presencia que hace que los demás te traten distinto desde el primer minuto? Porque hay una forma de influencia que ocurre antes de que digas nada. Tu presencia. Y cuando tu presencia cambia, tus conversaciones cambian sin esfuerzo. Hay personas que entran a una habitación y no dicen nada. Y aún así, algo cambia. No es magia. No es carisma artificial. Es presencia. Y la presencia no se improvisa, se construye. Se construye cuando dejas de fragmentarte por dentro, cuando no estás pensando en cómo te ven, qué dirán, si gustas o no, cuando estás entero, cuando estás aquí. La mayoría pierde influencia porque vive dividida. Una parte escucha, otra se defiende. Una parte habla, otra duda. Una parte quiere avanzar, otra teme incomodar. Y esa división se percibe. Aunque no se sepa explicar, se siente. El otro nota que no estás firme. Y cuando no estás firme, te empujan. A veces sin querer, a veces por costumbre. La influencia silenciosa aparece cuando tu interior está alineado, cuando lo que piensas, sientes y dices no se contradice. No necesitas levantar la voz, no necesitas imponer. Tu calma hace el trabajo, porque la calma transmite seguridad y la seguridad es contagiosa. Por eso, antes de intentar influir en nadie, hay que aprender a habitarte, a no salir corriendo de ti cuando hay tensión, a no traicionarte por quedar bien, a no explicarte como si pidieras perdón por existir. Cada vez que te sostienes en un momento incómodo, tu presencia se fortalece. Y esa fortaleza se nota después, incluso en conversaciones pequeñas. Y aquí entra algo que muy pocos dominan, el ritmo. Quien controla el ritmo, controla la interacción. Si tú aceleras cuando el otro acelera, entras en su juego. Si tú mantienes tu ritmo cuando el otro se acelera, lo descolocas. No porque seas frío, sino porque no te dejas arrastrar. El ritmo lento no es debilidad, es control emocional. Una pausa bien colocada vale más que 1000 palabras. Y ahora, algo que conecta mucho con lo que la gente pidió en comentarios, aunque no siempre lo sepa formular. Quieren dejar de ser previsibles. Quieren dejar de ser fáciles de leer. Porque cuando eres previsible, eres fácil de empujar. Siempre respondes igual. Siempre cedes igual. Siempre te justificas igual. Y la mente humana aprende rápido esos patrones.
Romper ese patrón no requiere volverte extraño, requiere introducir conciencia. A veces respondes. "Oh". A veces hablas, a veces observas, a veces dices sí, con criterio, con calma. Cuando haces eso, el otro deja de saber cómo moverte, y cuando el otro no sabe cómo moverte, te respeta más. No es un juego, es recuperar tu autonomía. Y aquí hay una verdad muy importante. La influencia más profunda no se ejerce en el momento, se ejerce antes, se ejerce en cómo te has entrenado, en cómo cuidas tu mente, en cómo gestionas tus emociones, en cómo sostienes tus límites cuando nadie te ve. Porque cuando llega el momento clave, no improvisas, simplemente actúas desde lo que ya eres. Por eso, la gente que parece tener ventaja no suele estar pensando en ventaja, suele estar centrada. Y esa centralidad se traduce en decisiones claras, en respuestas simples, en silencios firmes, en miradas tranquilas, en frases cortas que no buscan convencer, solo expresar. Y cuando tú empiezas a hablar así, algo cambia en los demás. Empiezan a escucharte más, a interrumpirte menos, a tomarte en serio. No porque seas más agresivo, sino porque ya no te mueves desde la necesidad. Y la necesidad es lo que más debilita la influencia. Hay personas que pierden toda su fuerza en una sola frase. Es que necesito que. Cuando necesitas, entregas. Cuando propones, invitas. Y la mente humana responde mucho mejor a una invitación firme que a una necesidad disfrazada. Otra clave silenciosa es esta. No intentes ganar todas las conversaciones. La gente verdaderamente influyente no necesita salir victoriosa siempre. Elige cuándo hablar, cuándo ceder, cuándo dejar pasar. Y ese discernimiento le da peso. Porque cuando esa persona habla, sabes que no es por inseguridad. Es porque importa. A veces, no responder es una forma de influencia. A veces, retirarte es una forma de liderazgo. A veces, el silencio es una respuesta completa. Y aquí hay algo que conecta mucho con el audiolibro que ha subido tanto. La mente inconsciente aprende por repetición emocional, no por lógica. Por eso, este mensaje no es una lista de trucos. Es una forma de mirar, una forma de estar, una forma de posicionarte frente a los demás y frente a ti. Si te escuchas con calma, empiezas a notar algo. Cuando tú cambias por dentro, el mundo responde distinto. No siempre como quieres, pero sí de forma diferente. Hay menos fricción, menos lucha, menos desgaste. Y eso ya es poder. Y ahora, antes de avanzar más, quiero que esto quede claro para quien lo pidió en comentarios. Nadie aquí está aprendiendo a engañar. Aquí estás aprendiendo a no ser empujado, a no ser confundido, a no perderte en la presión ajena y a influir desde la claridad. Y eso, irónicamente, es mucho más efectivo que cualquier intento de control. La claridad genera respeto. Ni hay algo que la mayoría subestima porque cree que la influencia vive en las palabras.
Pero la verdad es que la mayor parte de tu impacto ocurre antes de que hables. Tu cuerpo, ya habló. Tu respiración, ya habló. Tu mirada, ya habló. Tu ritmo, ya habló. Y la otra mente, aunque no lo diga, ya decidió si te escucha, si te respeta, si te prueba, si te empuja o si te sigue. Por eso, cuando quieres influencia silenciosa, no empiezas por aprender frases. Empiezas por aprender a habitar tu cuerpo como alguien que se respeta. La postura no es estética, es mensaje. Si tu cuerpo está encogido, tu mente aprende a sentirse pequeña. Si tu cuerpo está firme, tu mente aprende a sostenerse. Y no me refiero a caminar como un personaje. Me refiero a una firmeza natural. Hombros relajados, pecho abierto sin tensión, cuello largo, respiración baja. Cuando respiras alto te aceleras. Cuando respiras bajo, te calmas. Y cuando te calmas, tu voz cambia sin que lo fuerces. Una voz acelerada pide aprobación. Una voz lenta transmite control. Y hay un detalle que cambia conversaciones completas. El final de tus frases. Muchas personas por inseguridad terminan sus frases hacia arriba, como si preguntaran, incluso cuando están afirmando algo. Eso comunica duda. Y la otra persona, sin pensar, toma el mando. No porque sea mala, sino porque la energía lo invita. En cambio, cuando terminas la frase hacia abajo, con calma, sin prisa, sin justificarte, comunicas certeza, no soberbia, certeza tranquila. Y no necesitas sonar duro, necesitas sonar estable. Otro elemento poderoso es la mirada, no mirada agresiva, mirada presente. Muchas personas miran y apartan rápido porque sienten que molestan. Pero la mirada sostenida, suave, sin tensión, transmite algo profundo. Estoy aquí. Y cuando estás aquí, eres más difícil de mover. La gente que se pierde en su cabeza es fácil de empujar. La gente que está presente es difícil de desestabilizar. Y aquí viene una verdad que incomoda a algunos, pero despierta a muchos. Si te da miedo mirar, no es porque tus ojos sean débiles, es porque estás pidiendo permiso para existir. Estás diciendo, no quiero incomodar. Y ese miedo se corrige con práctica, no con pensamiento. Práctica pequeña. Mirar un segundo más. Sostener sin tensión. Respirar. Y repetir. La influencia silenciosa se entrena como un músculo. Y ahora, el lenguaje, no el contenido. El lenguaje que usas para posicionarte. Hay palabras que te vuelven pequeño. Perdón por molestar. Es una tontería. Igual no importa, pero no sé si estoy diciendo bien esto. Cada una de esas frases es como bajar tu valor antes de hablar. Y si tú lo bajas, el otro lo acepta. Porque el mundo siempre se ajusta a lo que tú declaras de ti. Guy, no tienes que ser arrogante, solo tienes que dejar de minimizarte. Otra pieza. Aprender a no reaccionar ante provocaciones pequeñas. Hay gente que prueba tu marco con comentarios sutiles. Una broma, una interrupción, una mirada, una ironía. Si tú saltas, el otro confirma que puede manejar tu estado. Si tú te mantienes en calma, el otro aprende que no te mueve fácil. Y aquí está la clave.
La calma es dominio. Y el dominio es una forma de influencia que nadie puede fingir por mucho tiempo. Y algo más. La gente respeta a quien sabe decir una frase y quedarse callado, porque eso indica que no estás compitiendo por atención, que no estás desesperado por llenar el silencio. Y la mayoría vive aterrada del silencio. El silencio les hace sentir que están fallando. Por eso hablan de más. Por eso se justifican. Por eso explican demasiado. Ahí es donde pierden peso. Hablar menos con intención te da densidad. Y ahora entra una parte todavía más profunda, que es donde se forma la influencia real, tu identidad interna. Porque todo lo que haces afuera es el reflejo de quién crees que eres. Si tú crees que eres alguien que tiene que agradar, agradarás. Si tú crees que eres alguien que tiene que defenderse, discutirás. Si tú crees que eres alguien que no vale tanto, te minimizarás. Pero si tú construyes la identidad de alguien que se respeta, todo cambia sin que lo fuerces. Y esa identidad se construye con microdecisiones diarias. Cumplir lo que dices, no traicionarte. Terminar lo que empiezas. Cuidar tu palabra. Poner límites. Dormir mejor. Entrenar. Hablar claro. Cada microdecisión es un ladrillo. Y con suficientes ladrillos se construye una presencia. Y cuando tienes presencia, la influencia se vuelve natural. Porque ya no estás actuando, estás siendo. Hay un tipo de influencia que es casi invisible, pero es la que más funciona en conversaciones reales. Guiar sin empujar. Porque cuando empujas, el otro se resiste. Y cuando se resiste, ya no escucha. En cambio, cuando guías, el otro siente que tiene control. Y la mente ama sentir control. Por eso, las mejores conversaciones no se ganan, se conducen primero. Conducir una conversación empieza con una idea simple. Si tú haces preguntas correctas, tú eliges el camino. No necesitas dominar, solo necesitas orientar. Y aquí entra una habilidad que pocas personas practican. Preguntar desde calma, no desde trampa, porque se nota cuando una pregunta es manipulativa. Y también se nota cuando una pregunta es limpia, pero profunda. La pregunta limpia abre puertas. La trampa las cierra. Entonces, ¿cómo se guía sin riesgo, sin mala intención y con potencia real? Con preguntas que van a la raíz. Preguntas que obligan a la otra mente a pensar mejor. Preguntas que hacen que la persona se escuche a sí misma. Por ejemplo, cuando alguien te viene con una decisión impulsiva, tú no necesitas decir, estás equivocado. Solo preguntas, ¿qué estás intentando evitar con eso? Esa sola pregunta puede parar una vida entera de errores. Porque la gente a veces no decide por deseo, decide por escape. Y si tú haces visible el escape, el impulso pierde fuerza. Otra, ¿qué pasaría si no hicieras nada? Esa pregunta es poderosa porque revela si la persona está actuando desde ansiedad. Muchas decisiones son ansiedad disfrazada de acción. Y la ansiedad siempre quiere movimiento. Si tú introduces la posibilidad de no moverse, la mente se calma y aparece claridad. Otra, ¿qué es lo que realmente quieres? Parece simple, pero la mayoría no lo sabe.
La gente habla de lo que debería, de lo que toca, de lo que conviene, pero no de lo que quiere. Cuando tú haces esa pregunta con seriedad, la otra persona se siente vista. Y cuando se siente vista, se abre. Y cuando se abre, tú influyes. Porque la influencia es conexión. Y aquí hay un punto clave. La persona que más influye no es la que más habla, es la que más define. Define el tema, define el objetivo, define qué se está decidiendo. Muchas conversaciones son caóticas porque nadie define. Se discute de todo. Se mezclan emociones con hechos. Se mezclan problemas con ataques personales. Y cuando todo se mezcla, el que se confunde pierde. La forma limpia de recuperar control es esta. Vamos a concretar. ¿De qué estamos hablando exactamente? Esa frase dicha con calma, ordena el aire. Y cuando ordenas el aire, recuperas el marco. Otra herramienta brutal. Resumir. Resumir es poder, porque demuestra que entendiste y que estás guiando. Lo que me estás diciendo es esto, y lo dices en una frase. Si aciertas, la persona siente que la comprendes. Si no aciertas, te corrige y te da información. En ambos casos, tú ganas claridad. Y la claridad es influencia. Muchas personas hablan para impresionar. Las personas influyentes hablan para clarificar. Delete. Y ahora, la parte que a muchos les cuesta porque están acostumbrados a defenderse, aprender a no justificar. Cuando tú justificas, te colocas por debajo. Te colocas como alguien que pide aprobación. En cambio, cuando tú explicas desde calma, sin necesidad de convencer, estás en tu lugar. Mira la diferencia. No es lo mismo decir es que no puedo porque que decir no me viene bien. No es lo mismo decir perdón es que decir prefiero hacerlo así. No es lo mismo decir no quería molestarte que decir necesito hablar de algo. Son frases pequeñas, pero cambian el marco completo. Y aquí hay un principio que se aplica a todo. La persona que se siente culpable al hablar se debilita. La persona que se siente legítima al hablar influye. Legítima no significa agresiva, significa segura de que tiene derecho a existir, a decidir, a decir no, a pedir, a expresar. Y ahora entramos en una parte muy potente. ¿Cómo manejar desacuerdos sin perder influencia? Porque mucha gente, cuando alguien la contradice, se altera. Oh, se cierra. Oh, se pone a defenderse. Y ahí pierde todo. En cambio, la influencia real se ve cuando hay tensión, cuando hay choque, cuando hay conflicto. Ahí se revela quién se sostiene. Una regla simple. No pelees por el punto, pelea por el tono. El punto se puede negociar, el tono no. Si el tono se vuelve agresivo, tú bajas. No para someterte, para mantener el control. Porque en una discusión, el que pierde el control emocional pierde el poder. Bah. Y aquí va una frase que cambia discusiones. No voy a hablar si esto se vuelve un ataque. Si quieres, lo hablamos bien. Y silencio. Esa frase establece un estándar. Y cuando estableces estándares, generas respeto. Incluso si el otro se enfada en el momento.
porque el otro aprende que contigo no se juega al caos. Esto es influencia limpia, es autocontrol, es liderazgo emocional, porque una de las presiones más peligrosas no llega con agresividad, llega con una sonrisa, con un tono suave, con palabras bonitas. Llega disfrazada de preocupación, de consejo, de cariño. Y por eso entra más fácil, porque tú bajas la guardia. Y cuando bajas la guardia, aceptas cosas que no te convienen. Hay una frase que destruye a mucha gente sin que se dé cuenta. Solo te lo digo por tu bien. A veces es verdad, a veces es una forma elegante de control. No porque la otra persona sea malvada, sino porque quiere que tú hagas lo que a ella le da paz. Y aquí está la clave. No todo por tu bien es por tu bien. A veces es por el bien del otro, por su comodidad, por su miedo, por su necesidad de que tú no cambies. Y si tú no sabes distinguirlo, te vuelves influenciable. ¿Cómo se distingue? No por las palabras, por el efecto que te deja. Si después de escuchar a alguien te sientes más claro, más tranquilo, más fuerte, probablemente era un buen consejo. Si te sientes confundido, culpable, pequeño, como si estuvieras fallando por elegir tu camino, entonces no era un consejo. Tu cuerpo suele saberlo antes que tu mente. Y otra forma de presión suave es la urgencia emocional. Me estás haciendo daño con esto. Me estás decepcionando. Yo jamás haría eso. Cuando alguien te lanza eso, intenta convertir tu decisión en un juicio moral. Ya no estás decidiendo por conveniencia. Estás decidiendo para demostrar que eres buena persona. Y ese es el truco más común en relaciones. Que tú actúes para mantener una imagen, no para proteger tu bienestar. La respuesta segura no es discutir, es marcar el marco con calma. Entiendo que lo sientas así, pero esto es lo que yo elijo, y no entras en debate. Porque cuando debates moralidad, la conversación se vuelve infinita. Cuando afirmas elección, la conversación se vuelve clara. Otra presión disfrazada es el halago que encadena. Tú que eres tan bueno, tú que siempre estás ahí, sé que tú sí me entiendes. Parece bonito, pero muchas veces es un lazo. Te asignan un rol para que lo cumplas. Y si no lo cumples, te sientes culpable, porque te han identificado con esa etiqueta. Es un truco social muy común, convertir tu identidad en obligación. Si quieres salir de eso, tienes que aprender a separar. Puedes ser bueno sin ser disponible. Puedes ser generoso sin ser explotable. Puedes ser comprensivo sin traicionarte. La influencia más limpia que existe es esta. Darte permiso para no actuar desde culpa. Punto Y ahora, vamos al punto práctico. ¿Qué dices cuando detectas esa presión suave? Porque no siempre quieres confrontar fuerte. No siempre quieres conflicto. Y no hace falta. Hay respuestas cortas que protegen tu centro. Lo valoro. Lo pensaré. Entiendo tu punto. Ahora mismo no puedo. Prefiero hacerlo de otra manera. No me conviene. Te agradezco la intención. Y después, silencio, sin explicación larga. Porque la explicación larga invita a negociación. Si tú ya decidiste, no abras negociación por ansiedad.
Y aquí entra una regla de oro. Una persona sana respeta un límite. Una persona insistente intenta romperlo. Si alguien insiste después de un límite claro, ya no es conversación, es presión. Y ahí tú decides si sigues alimentando eso o lo cortas. Ya te respondí. No voy a discutirlo. Si lo sigues empujando, lo dejamos aquí. Eso es protección mental. Sin gritar, sin drama, con firmeza. Y ahora, para que esto sea todavía más útil, vamos a hablar de una situación real. Alguien te cuestiona, te minimiza o te lanza una frase como tú no sabes, tú no puedes, tú siempre exageras. Esa es una forma de bajar tu marco. Si tú reaccionas emocionalmente, ellos ganan. Si tú te defiendes con largos discursos, ellos ganan. La respuesta influyente es corta. No lo veo así. Pausa. Y aún así, esto es lo que haré. Y sigues. No necesitas convencer a quien ya decidió no entenderte. Alguien te interrumpe mucho, te corta, no te deja terminar. Eso es una prueba de marco. La respuesta no es hablar más fuerte. Es parar y decir, déjame terminar. Tranquilo, sin sonrisa nerviosa. Y sigues. Si vuelve a interrumpir, repites. La repetición calmada entrena al otro. Y si no aprende, tú eliges si esa conversación merece tu energía. La influencia también es elegir con quién hablas. Ve. Y ahora vamos a subir el nivel. ¿Cómo volverte alguien que con solo su forma de hablar cambia el estado emocional del otro? Porque hay una influencia que no necesita argumentos. La influencia de la serenidad. La serenidad bien entrenada desarma a la prisa, a la agresión, a la ansiedad. No siempre, pero muchas veces. Y si tú aprendes esa serenidad, no solo influyes, te conviertes en alguien difícil de romper. La serenidad no es un rasgo de personalidad, es una habilidad. Y como toda habilidad, se entrena. La mayoría cree que hay gente calmada y gente nerviosa y ya está. Como si fuera destino. La calma es una disciplina interna. Es aprender a sentir presión y no obedecerla. Es aprender a notar tensión en el cuerpo y no convertirla en reacción. Es aprender a respirar cuando el impulso te dice, responde ya. Y cuando aprendes eso, pasa algo impresionante. Empiezas a influir incluso cuando no tienes intención. Porque la otra persona siente tu estabilidad y su sistema nervioso se ajusta. No siempre con agrado. A veces la estabilidad irrita a quien vive en caos. Pero aún así, te respeta, porque te ve difícil de mover. Y aquí va una imagen. Imagina dos vasos de agua. Uno está temblando, el otro está quieto. Si los juntas, ¿cuál crees que contagia más? El que está quieto, porque la quietud tiene peso. La quietud tiene gravedad. La mente humana gravita hacia lo estable. Esa es la influencia más fuerte, la que viene de tu gravedad interna. Y para construir esa gravedad necesitas una cosa: tolerancia al silencio y a la incomodidad. Porque muchas reacciones no ocurren por necesidad real, ocurren para escapar de la incomodidad. La gente habla para escapar del silencio.
Se justifica para escapar de la duda ajena. Se enfada para escapar de sentirse pequeño. Se ríe para escapar de parecer serio. Todo son escapes. Y cada escape te quita influencia. La influencia aumenta cuando tú no necesitas escapar. Prueba esto. La próxima vez que alguien diga algo que te incomoda, en vez de responder rápido, respira y espera 2 segundos. Solo 2. Esos 2 segundos son un universo. En esos 2 segundos, tu mente deja de ser impulsiva y empieza a ser consciente. Y en ese momento, tú eliges. Y elegir es poder. Y ahora, hablemos de algo que cambia el juego en conversaciones importantes. La forma en que afirmas tu realidad. Mucha gente duda incluso al describir lo que vivió. Dice, creo que, igual, no sé, quizá estoy exagerando. Y eso es como regalar tu autoridad. Porque si tú no sostienes tu percepción, cualquiera puede reescribirla. No hace falta ser rígido, pero sí firme. Esto es lo que vi. Esto es lo que entendí. Esto es lo que sentí. Y punto. Cuando sostienes tu realidad, la otra persona ya no puede moverla con facilidad. 150, y aquí hay algo que te va a servir en cualquier relación. No discutas sobre sentimientos. Los sentimientos no se debaten, se expresan. Me hizo sentir esto. Y ya. Quien intenta debatirte un sentimiento suele querer recuperar control. No entres ahí. Si alguien te dice, no deberías sentir eso, tú no peleas. Tú afirmas, lo siento igual. La persona influyente no se disculpa por sentir. Otra herramienta poderosa es elegir palabras que cierren puertas a la confusión. Por ejemplo, no estoy disponible para eso. Esa frase es fuerte porque no discute si la petición es buena o mala. Solo establece disponibilidad. Y tu disponibilidad es tuya. No me viene bien. No lo haré. Son frases simples que te devuelven control. Cuando tu lenguaje es simple, tu mente se ordena. Y ahora vamos a entrar en un nivel que pocos dominan. Influir sin hablar de ti. Porque lo que seduce a la mente humana es sentirse comprendida. Si tú quieres que una persona te escuche, no empieces por contar tu historia. Empieza por entrar en la suya, no como actor, como observador real. Pregunta. Escucha. Resume. Válida. Y solo después propone. Muchas personas fracasan en ventas, liderazgo y relaciones por lo mismo. Hablan desde su necesidad, no desde el mundo del otro. Y aquí hay una frase interna que te puede guiar siempre. ¿Qué está intentando proteger esta persona? Cuando alguien se pone difícil, no siempre está siendo malo. A veces está protegiendo miedo, orgullo, inseguridad. Imagen. Si tú detectas qué protege, puedes hablarle a esa parte sin atacarla. Otra clave. La gente cambia cuando siente que la decisión es suya. Por eso, en lugar de ordenar, ofreces opciones. Podemos hacerlo así o así. ¿Prefieres esto o esto? Parece simple, pero cambia el cerebro del otro. Porque en vez de defenderse, elige. Y cuando elige, se compromete. La mente odia,
sentirse acorralada. Ama sentir reelección. Y ahora, una parte esencial para cerrar el círculo de lo que pedían en comentarios sin riesgo. El verdadero poder social no es mover a la gente como piezas. Es crear contextos donde la gente coopera contigo porque confía, porque se siente segura. Ese poder dura. El otro se siente bien después. No se siente usado. Y eso genera reputación. Y la reputación es influencia a largo plazo. La gente olvida esto, pero es clave. La influencia sucia da resultados rápidos y enemigos silenciosos. La influencia limpia da resultados lentos y aliados reales. Y si tu canal quiere durar, crecer y monetizar sin problemas, tú quieres influencia limpia. Porque la audiencia siente cuando un contenido enseña control barato y cuando enseña poder real. Y el poder real no necesita oscuridad explícita, necesita profundidad. Porque al final, toda influencia cotidiana se reduce a 3 pilares simples que casi nadie domina al mismo tiempo. Ritmo, preguntas y límites. No parecen espectaculares, pero juntos cambian por completo cómo te tratan las personas. Empezamos por el ritmo. El ritmo es la velocidad emocional de la conversación. Si alguien habla rápido, piensa rápido, decide rápido, y tú te aceleras para alcanzarlo, ya perdiste. Entraste, el ritmo no se sigue, se marca, y se marca manteniendo el tuyo, hablando un poco más despacio, respirando, pausando. Cuando tú no corres, obligas al otro a ajustarse o a mostrarse. Y en ambos casos, tú ganas claridad. El ritmo lento no es torpeza, es control. Es decir, sin decir, no me empujas. Y eso cambia la dinámica, incluso con personas dominantes. Al principio se inquietan, luego se adaptan, porque la mente humana busca sincronía. Ahora las preguntas. Las preguntas no son curiosidad ingenua, son dirección. Una buena pregunta mueve más que una afirmación, y no cualquier pregunta. Preguntas que obligan a pensar, no a defenderse. Preguntas que bajan la reactividad y suben la conciencia. ¿Qué estás intentando conseguir con esto? ¿Qué es lo que más te preocupa ahora? ¿Qué cambiaría si lo miramos de otra manera? Esas preguntas no atacan, pero colocan un espejo, y cuando la gente se ve, cambia. No siempre en el momento, pero algo se mueve. Y eso es influencia silenciosa. Y luego, los límites. Los límites no son muros. Bo. Definen dónde empieza y termina tu responsabilidad. Sin límites, todo se mezcla. Emociones, culpas, exigencias, expectativas. Con límites, todo se ordena. Y la gente se siente más segura cuando hay orden, aunque se queje al principio. Un límite claro suena simple. Esto no lo voy a hacer. Hasta aquí llego. De esta forma no participo. No necesitas justificarlo. No necesitas justificarlo como si fuera un delito. Cuanto más explicas, más negocias. Y cuanto más negocias, más se diluye el límite. El límite fuerte es corto y sostenido. Y aquí va algo que muchos necesitan escuchar.
Poner límites no te hace perder influencia. Te la da. Quizá pierdas aprobación superficial, pero ganas respeto real. Y el respeto es la moneda que importa cuando las cosas se ponen serias. Familia, por ejemplo. Mucha gente se deja arrastrar por hábitos antiguos, roles heredados, expectativas no cuestionadas, y se siente pequeña, sin saber por qué. Hasta que un día dice, esto ya no lo hago. Y al principio hay choque, pero después hay reordenamiento. Porque los sistemas se adaptan a nuevas reglas cuando las reglas son firmes. En pareja, la influencia no viene de insistir, viene de coherencia. Si dices algo pero actúas distinto, pierdes peso. Si dices algo y lo sostienes, incluso cuando incomoda, ganas profundidad. El otro puede no estar de acuerdo, pero empieza a tomarte en serio. En el trabajo, la influencia no es hablar más fuerte ni quedar bien con todos. Es claridad. Esto es prioritario. Esto no entra ahora. Esto no depende de mí. Cuando hablas así, sin miedo, sin arrogancia, la gente confía más en ti. Porque el caos genera desconfianza. La claridad genera liderazgo. Y ahora, algo que cierra todo esto. La influencia más poderosa es la congruencia. Decir lo que piensas, hacer lo que dices, sostener lo que eliges, una y otra vez, sin discursos largos, sin teatrales, con constancia. La mente humana detecta congruencia como algo raro, porque no es común. Y cuando la detecta, se orienta hacia ella. Por eso, hay personas que influyen sin esfuerzo, no porque sepan cómo hacerlo, sino porque viven alineadas. Y esa alineación se siente. Y si te quedas con algo de todo este audiolibro, que sea esto. No necesitas aprender a controlar a nadie. Necesitas aprender a no perderte tú. Cuando no te pierdes, cuando no te traicionas, cuando no te fragmentas, cuando no te afragmentas, cuando no te aceleras, cuando no te justificas por existir, la influencia aparece sola. Porque ya no estás pidiendo espacio, lo estás ocupando con calma. Y desde ahí, las palabras pesan más, los silencios pesan más, las decisiones pesan más. Y la gente, aunque no sepa explicarlo, empieza a tratarte distinto. No por miedo y no por manipulación, sino por respeto. Es la forma más limpia y duradera de influencia que existe. Hay un momento en el que entiendes que el verdadero poder no es tener respuestas rápidas, es tener control interno. Porque la mayoría de personas cree que influir es decir lo perfecto, convencer, ganar, dominar la escena. Pero en la vida real, la persona que más influye es la que menos se pierde, la que no se desordena por una mirada, la que no se rompe por una crítica, la que no cambia su verdad por la presión del ambiente. Y ese tipo de influencia no se compra, se construye. Se construye cuando empiezas a verte a ti mismo como alguien que se respeta, no como alguien que tiene que complacer, no como alguien que debe quedar bien, no como alguien que necesita aprobación para sentirse seguro, porque la aprobación es una droga suave.
te da paz por un momento y después te deja vacío. Te deja viviendo para el humor de los demás. Y vivir así es vivir sin dirección. BENI. Cuando tú decides dejar de depender de la aprobación, nace algo raro y poderoso. Serenidad. Y la serenidad cambia tu manera de hablar, de mirar, de caminar, de decidir. Ya no actúas para impresionar, actúas para ser coherente. Ya no negocias tu dignidad para evitar incomodidad. Ya no explicas demasiado para que te entiendan, porque quien quiere entenderte, lo hará. Y quien no, no merece tu desgaste. Y aquí está el punto final que une todo este audiolibro. La influencia silenciosa es, en realidad, autoridad emocional. Es la capacidad de mantenerte estable mientras el mundo intenta moverte. Es tener un centro al que vuelves, una identidad que no se vende, un ritmo que no se acelera por ansiedad, unos límites que no se derrumban por culpa. Si tú aprendes eso, no solo influyes, te vuelves peligroso en el mejor sentido, peligroso para tus viejos patrones, peligroso para la versión de ti que se conformaba, peligroso para la versión de ti que pedía permiso para existir. Y cuando tú cambias así, ocurre algo inevitable. Las personas empiezan a sentirlo. Algunos se acercarán porque encontrarán calma en ti. Otros se alejarán porque perderán control sobre ti. Y eso también es una señal de crecimiento, porque cuando dejas de ser fácil de empujar, el mundo se reorganiza a tu alrededor. Pero tu vida mejora cuando la sostienes. ¡Pum! Y ahora, antes de cerrar, quédate con una práctica simple. Una especie de llave diaria. Cada vez que estés en una conversación importante, recuérdate esto por dentro. No tengo que ganar, tengo que mantenerme. Si te mantienes, tu voz pesa. Si te mantienes, tus límites existen. Si te mantienes, la otra mente lo nota. Y cuando lo nota, baja el juego, baja la presión, baja el drama, porque entiende que contigo no funciona la prisa ni la culpa. Mantenerte es el verdadero triunfo. Y si alguien te preguntara cuál es el secreto de la influencia silenciosa, podrías decirlo en una sola frase. No es lo que haces con los demás, es lo que dejas de permitir dentro de ti. Dejas de permitir la urgencia. Dejas de permitir la culpa. Dejas de permitir la duda automática. Dejas de permitir la necesidad de explicar tu valor. Y cuando dejas de permitir eso, empieza una vida distinta, donde tus palabras no ruegan. Una vida donde tus silencios no tiemblan. Una vida donde tus decisiones no se disculpan. Y en esa vida, la influencia no se busca, se siente. Quiero que te quedes con esto como si fuera una verdad grabada en piedra. La influencia no es un truco, no es un juego, no es una máscara. Es el reflejo de tu mundo interno. Y por eso, el día que tú te ordenas por dentro, el mundo deja de desordenarte por fuera, porque ya no estás disponible para cualquier presión. Ya no estás disponible para cualquier culpa. Ya no estás disponible para cualquier prisa. Ya no estás disponible para vivir reaccionando. La mayoría de personas vive como si la vida fuera una habitación llena de manos empujándolas. Y lo triste
no es que las empujen. Lo triste es que aprendieron a moverse según el empujón. Aprendieron a pedir perdón por existir. Aprendieron a explicarse como si necesitaran permiso. Aprendieron a ceder para comprar paz. Pero esa paz comprada no es paz, es rendición. Tú ya no estás aquí para rendirte, para el impacto. De este audiolibro no es para dominar a nadie, es para dominarte a ti, para elegir tu ritmo cuando el mundo corre, para sostener tu mirada cuando el mundo prueba, para mantener tu palabra cuando el mundo presiona, para decir no cuando antes te traicionabas, para callar cuando antes te justificabas, para escuchar cuando antes te defendías, para hablar cuando antes te escondías. Porque el verdadero poder no se nota en lo fuerte que gritas, se nota en lo firme que permaneces. Y ahora, si mañana vuelves a una conversación donde antes te perdías, quiero que lo recuerdes. Respira, pausa, mantén tu centro. Pregunta, define. Y si hace falta, pon el límite, no con rabia, con calma. Porque la calma es el lenguaje del que sabe que no necesita demostrar nada. Cuando tú no necesitas demostrar nada, cuando tú no necesitas demostrar, tu presencia habla por ti. Cuando tu presencia habla, los demás escuchan distinto. Cuando los demás escuchan distinto, tu vida cambia. Y ese cambio no empieza afuera. Empieza en un instante muy pequeño. El instante en el que decides no reaccionar como siempre. El instante en el que eliges tu dignidad en lugar de tu miedo. El instante en el que te quedas contigo. Ese instante es una ruptura con el pasado. Y cuando rompes ahí, todo se reordena. La influencia real no es conseguir que te sigan, es conseguir que tú te sigas a ti mismo. Así que a partir de hoy camina con menos prisa, habla con menos necesidad, escucha con más intención y sostén tus límites con la serenidad de quien ya entendió lo esencial. Nadie puede moverte si tú no te entregas. Este fue el arte de la influencia silenciosa. Y si algo dentro de ti se encendió, cuídalo, aliméntalo, entrénalo. Porque cuando tu mente se vuelve estable, tu vida se vuelve inevitable.